Imagina una ciudad, Santiago de Chile, a principios del siglo XX. Una metrópolis vibrante, sí, pero también una que esconde una cruda y despiadada verdad en sus sombras. Miles de pequeños cupos envueltos en harapos buscaban un refugio imposible bajo puentes de acero que resguardaban el río Mapacho en los recovecos oscuros de los mercados bulliciosos o simplemente en la frialdad implacable de las aceras. Niños y niñas, camaradas que habían envejecido prematuramente por el hambre y una indiferencia social que perforaba el alma. Sus días eran una lucha constante por la supervivencia, sus noches un tembloroso viaje hacia el frío y el olvido. Esto lamentablemente no es una fantasía distópica, es un hecho doloroso. Pero quien podría atreverse a confrontar esta media de desolación? Que fuese invencible se atrevería no solo a soñar con un refugio, sino a construirlo, ladrillo a ladrillo, un verdadero hogar de amor y esperanza en medio de tanta desesperanza. Esta es la asombrosa historia de Alberto Hurtado, el hombre que no solo cambió la vida de innumerables niños, sino que encendió un fuego de compasión que arde en el corazón de Chile y más allá. Preparat para descubrir como un sacerdote, con nada más que una fe radical y un amor inagotable, desafió una nación y transformó el destino de sus hijos más vulnerables. Su legado es una pregunta potente para todos nosotros, hasta donde estamos dispuestos a por la justicia y el amor. Si la historia de la fe en quien te inspira, de like, suscribid y activa la campana para seguir explorando las vidas de héroes que nos enseñan que nada importa más que Cristo Jesús. Tu apoyo nos ayuda a compartir estas historias de santos que vivieron para Dios. Open Loop, la desesperación de los niños de Santiago, será con la promesa de la solución, Hurtado. Este viaje comienza mucho antes, en un hogar chalno que aunque de lineage conoce la pérdida y la resiliencia. Alberto Hurtado Crachaga Ligo este mundo el 22 de enero de 1901 en Viña del Mar, Chile, en el seno de una familia de antigua regamba, pero cuya fortuna se había desvencido. No conoció el lujo, sino una cómoda modestia que pedagogicamente lo prepararía para comprender la precariedad de otros. Su padre, Alberto Hurtado Larin, falleció cuando él tenía apenas 4 años. Un shock stat para un niño, la pérdida repentina del pilar familiar. Esta tragedia familiar no solo lo sumió a él y a su madre, Ana Crachaga, y a su hermano menor en la pobreza, sino que forjó en su alma una empecha profunda y una hidden cause para su futura misión. Obligados a mudarse constantemente y a depender de la generosidad de parientes, el pequeño Alberto conoció la inestabilidad. Imagine if. Solo por un momento, la incertidumbre de no tener un hogar fijo siendo un niño, como hizo sembraría las semillas de su gran obra. A pesar de las dificultades, su madre, una mujer de fe inquebrantable, se aseguró de que Alberto y su hermano recibieran una educación. Fue ubicado en el prestigioso Colegio San Ignacio de Santiago, dirigido por los padres jesuitas. Ali, en medio de libros y disciplinas, su mente brillante y su espíritu sensible comenzaron a florecer. Era un estudiante excepcional, amado por sus compañeros y admirado por sus profesores. Pero lo que más destacaba no era su intelecto, sino su corazón. Desde joven se sintió atraído por el servicio a los demás. Cada vez que pasaba por los calles centrales de Santiago, el patrón interrupto de la visión de niños descalzos y hambrientos en la capital lo sacudía. No podía simplemente ignorarlos. Cliffhanger, como un joven tan prometedor, con un futuro brillante en el derecho, terminaría dedicando su vida a los más vulnerables. Su camino perse predestinado hacia el éxito profesional. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile, destacándose como un alumno brillante. Durante sus años universitarios se involucró activamente en obras sociales, especialmente en el patronato de Nuestra Señora de Andacalo, donde ayudaba a jóvenes obreros y niños pobres. Ali no solo vio la pobreza, sino que la tocó, la escuchó, la vivió de cerca. Esta small story de su voluntariado temprano se expandiría a un larger context expansion de su misión futura. Mientras sus compañeros discutían teorías y leyes, Alberto sentía una crescent rising tension interior. La ley podía ser justa, pero era suficiente para aquellos que no tenían ni pan ni teco. La pregunta le carcomía el alma, como podría servir mejor a Dios y a su prójimo.
A los 22 años, tras graduarse de abogado y con la opción de una carrera cómoda y prestigiosa, Alberto tomó una decisión que dejó a muchos perplejos. El 14 de agosto de 1923 ingresó a la campaña de Jesús. Fue el crossing the threshold, hacia una vida de total consagración. Su elección no fue fácil, implicó dejar atrás un futuro prometedor y abrazar la austeridad y la obediencia. Tras años de formación jesuita lo llevaron a Europa, un flashback forward jump en su vida. En Bélgica, entre 1927 y 1933, profundizó en sus estudios de filosofía y teología. Aquí su mente se abrió a las ricas tradiciones de la doctrina social de la Iglesia Católica. Leo a los grandes pensadores, a los teólogos que hablaban de la responsabilidad cristiana frente a la injusticia. Este fue un periodo crucial. No solo adquirió conocimientos, sino que forjó una visión. Comprendió que la fe no era solo una cuestión de piedad personal, sino una fuerza transformadora capaz de cambiar la sociedad. Cliffhanger, cómo aplicaría esta profunda formación europea a la realidad cruda de su Chile natal. En 1933, Alberto Hurtado fue ordenado sacerdote en La Vena, Bélgica. Su regreso a Chile en 1936 fue el retorno with the elixir de su formación. El país que dejó atrás seguía ahogado en las secuelas de la Gran Depresión y la creciente desigualdad social. Su primer apostolado fue como profesor de religión en el Colegio San Ignacio, su antigua escuela. Era un maestro carismático, apasionado, que inspiraba a sus alumnos no solo con sus palabras, sino con su ejemplo. No era el típico sacerdote rígido, jugaba fútbol con los niños, conversaba con ellos sobre sus inquietudes, y los desafiaba a ser fuego que enciende otros fuegos. Pero la preocupación por los que no tenían esas oportunidades nunca lo abandonó. En sus sermones y escritos, el padre Hurtado comenzó a denunciar con violencia la hipocresía social. Sus palabras eran un contrarian take que desafiaba la visión complaciente de la élite. Hay miles de niños que deambulan por las calles de nuestra ciudad, clamaba. Que hemos hecho por ellos, sus críticas no siempre fueron bien recibidas. Algunos lo veían como un agitado, otros como un idealista impráctico. Pero él no se dejaba amedrentar. La protagonist versus antagonist tension era clara, él contra la indiferencia institucionalizada. Fue en 1941, mientras dirige retiros espirituales para jóvenes, que el mystery build de su verdadera vocación social comenzó a desvelarse. Cada vez más, los jóvenes le revelaban la cruda realidad de sus compañeros más pobres, aquellos que no tenían ni siquiera un techo donde dormir. El big claim que hizo en 1944 resonaría por décadas. Cristo anda por nuestras calles en la persona de tantos pobres. Cristo en la persona del niño abandonado. La proof venía de sus propias observations, de innumerables noches recorriendo las calles de Santiago. El it gets worse, stacking structure se revelaba ante sus ojos. No solo eran los niños, sino también los ancianos, los enfermos, los desvalidos. El problem stacking era inmensa. Una noche fría de octubre de 1944, mientras daba una charla a jóvenes universitarios, la pregunta surgió, ¿que haríamos si Cristo viniera a Santiago pobre y abandonado? Un joven que había visto a un niño temblando de frío en la calle interrumpió, Padre, anoche Roman 6 a un niño durmiendo bajo un puente. ¿Qué hacemos con él? Fue un sudden twist, el momento decisivo. La respuesta del padre Hurtado fue inmediata y contundente, tendremos que buscar un hogar para Cristo. Este fue el cold open with a shocking fact para su gran obra, el rewind to start de una revolución de caridad. Cliffhanger, como un simple llamado a la acción se transformaría en una institución que marcaría un antes y un después en la historia de Chile. La épica de Ignacio de Loyola no era solo una inspiración teórica para él, era un plan de acción. El 20 de octubre de 1944, el padre Hurtado gritó a la multitud reunida para misa, hermanos, tengo una idea, hagamos del hogar de Cristo una realidad. Y el eco de ese grito, el domino effect, resonó en toda la sociedad chilena. La respuesta inicial fue abrumadora. La gente dona lo poco que tenía, algunos dinero, otros materials, mucho su tiempo. El fail recover win arc comenzó con el fracaso de una búsqueda infructuosa de un lugar, pero la recuperación ligó rápido. Pocos días después, un terreno en la calle Bernal, en la comuna de Estación Central, estaba disponible. Con la ayuda de voluntarios, en un tiempo récord se construyó la primera casa. Open loop, la necesidad era infinita. Será el primer hogar abrió sus puertas, abrir nuevo loop como sostener tal empresa.
El 24 de diciembre de 1944, víspera de Navidad, las puertas del primer hogar de Cristo se abrieron para acoger a su primer grupo de hijos olvidados. Fue un acto de amor puro de imaginar haciendo realidad un sueño. No eran solo las cuatro paredes, era la promesa de un plato de comida caliente y una cama limpia, y lo más importante, el calor humano y un ambiente de familia. El timeline narration, year by year, de jugado se aceleró. En 1945, fundó el hogar de Cristo para niños. En 1946, el hogar de Cristo para madres solteras. En 1947, el hogar de Cristo para ancianos. La visión se expandía respondiendo a una problem escalation que parece nunca terminar. El mismo salía de noche en su camioneta verde, la camioneta verde del Padre Hurtado, a recoger a los desamparados. Se acercaba a ellos con una sonrisa y una palabra amable y una invitación sincera, que venir al hogar. Algunos desconfiaban, otros loraban de alivio. Cliffhanger, a pesar del éxito inicial, la tarea era hercúlea y los recursos limitados. Como un solo hombre podría sostener un Imperio de Amor que crecía sin parar. El Padre Hurtado no solo ofrece caridad, ofrece dignidad. En el hogar de Cristo, los residentes reciben educación, formación profesional y atención médica. Él crea firmemente que la simple big solution y la pobreza no era solo dar limosnas, sino restaurar al individuo a su plena humanidad. Su enfoque era revolucionario para la época. No solo predicaba, sino que actuaba, humanizando con la historia lo que los datos mostraban. Build with data de la pobreza, pero humanize with story de cada niño que rescataba. Fundó la acción sindical chilena per promover la justicia laboral y escribió libros influentes como Es Chile un país católico y humanismo social. Estas obras eran, expert quotes, narrator commentary de su propia experiencia y reflexión, desafiando el iglesia y el Estado a involucrarse más activamente en las cuestiones sociales. Su insistencia en que la fe debe traducirse en obras concretas se convirtió en su repeat promise de ley fulfillment para aquellos que se unían a su causa. Su lema, contento, Señor, contento, se hizo famoso. Lo repite incluso en los momentos más difíciles. Era una personal anecdote universal lesson de su profunda espiritualidad. Significa no solo resignación, sino una alegría que nace de la entrega total a la voluntad de Dios, incluso en la adversidad. Este mystery box style de su alegría en medio del caos inspiró a miles. El hogar de Cristo no fue solo una institución, fue un movimiento, un domino effect que despertó la conciencia social de todo un país. Otros sacerdotes, laicos y voluntarios se unieron a su causa, replicando el modelo en otras ciudades. Era un comparavisby de clear winner entre la indiferencia y la acción de Hurtado siempre salía victoriosa. A mediados de 1952, el Padre Hurtado comenzó a sentir dolores agudos. La rising tension de su salud comenzó a asomar. Si le diagnosticó cáncer de páncreas, un sudden twist brutal para un hombre de tanta vitalidad. A pesar del dolor, no dejó de trabajar. Su habitación en el Hospital Clínico de la Universidad Católica se convirtió en otra extensión del hogar de Cristo. Recibía visitas, daba consejos y seguía orando incansablemente. Su fortaleza en la enfermedad fue un testimonio vivo de su fe. En sus últimas semanas, con su cuerpo consumido por la enfermedad, su espíritu ardía con más fuerza. A los 51 años, el 18 de agosto de 1952, Alberto Hurtado falleció. Sus últimas palabras fueron un eco de su vida: contento, Señor, contento. Fue una resolución que no puso fin a su obra, sino que la inmortalizó. Su muerte, shock intro para muchos, pero con build-up de su legado. El how it started versus how it ended de su historia es asombroso. De un Santiago donde miles de niños dormían en la cal, a un país con una red de hogares que ofrecen dignidad y esperanza. Su resurrección no fue física, sino espiritual, en el corazón de la nación. El hogar de Cristo, la institución que fundó, se convirtió en una de las organizaciones de caridad más grandes y respetadas de Chile, continuando su misión de acoger a los más necesitados. Su legacy es un faro de la fe en acción, un recordatorio constante de que nada importa más que Cristo Jesús, especialmente cuando se encarna en el servicio al prójimo. Fue canonizado por el Papa Juan Pablo II en 2005, convirtiéndose en el segundo santo chileno.
Tu vida es una hero's journey adaptation, que culmina en un return with the elixir de compasión y justicia social per su pueblo. El Padre Hurtado nos dio no solo una institución, sino una filosofía de vida. Nos enseñó que la fe sin obras está muerta, que el amor es tangible y que cada ser humano, sin importar su condición, es un hijo de Dios digno de respeto y amor. Su stacked curiosity gaps, a lo largo de su vida nos invita a preguntarnos, que más podemos hacer. ¿Estamos realmente contentos con la injusticia o estamos dispuestos a transformarla con amor y fe? Lecciones de una vida entregada como la de Alberto Hurtado. 1. La fe radical transforma la realidad. Big claim proof. Hurtado nos mostró que la fe no es una creencia pasiva, sino una fuerza dinámica que genera acción. Su gran reclamo de un hogar para Cristo se hizo realidad por su absoluta convicción. 2. La compasión no conoce límites, character, focus, broader theme. Su vida fue un testimonio de que la empatía iba más allá de la lástima, escalando para abordar las raíces sistémicas de la pobreza. 3. La acción sobre las palabras, myth versus fact format, mientras muchos hablaban de caridad, Hurtado la practicaba. Él desmitificó la idea de que la fe es solo espiritual, mostrando que es profundamente encarnada en el mundo. 4. La alegría en la adversidad, personal anecdote, universal lesson. Su famoso contento, Señor contentos, nos enseña que una profunda paz puede coexistir con el sufrimiento y el trabajo duro, cuando la vida se entrega a un propósito mayor. 5. Un legado que enciende otros fuegos, domino effect. El hogar de Cristo es un modelo de cómo una visión individual puede catalizar un movimiento colectivo, inspirando a generations a replicar su caridad. 6. Descifrar la indiferencia, protagonist versus antagonist tension. Hurtado no tuvo miedo de confrontar a las élites y a la sociedad complaciente, siendo una voz para los que no la tenían, un verdadero contrarian take contra el status quo. 7. La importancia del amor activo, problem stacking single big solution. Ante la vasta complejidad de la pobreza, él ofreció una solución sencilla pero poderosa. Amor inconditional y un hogar, atacando la escalada de problemas con una única gran solución. La historia de San Alberto Hurtado no es solo la de un santo chileno, sino la de un héroe hispano de la fe, que nos recuerda que el verdadero cristianismo se mide por cómo tratamos a los más pequeños entre nosotros. Su vida es una constante mini recompensa en la narración, para todos los que buscan un modelo de fe auténtica y transformadora. La pregunta de Alberto Hurtado sigue resonando hoy, ¿qué haría Cristo? ¿Cuál su vida es la respuesta?